intérpretes más reconocidos, las versiones más destacadas y la información actualizada sobre conciertos, novedades y actividades culturales de interés. Presentado por el doctor Roberto Campos, todos los domingos a las 13 por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Para quienes... ¡Tumbre! Pablo Bricker. Nunca vi una cosa igual. Marcela Oviedo Montserrat. ¡Belleza, nene, belleza! Todos los miércoles a las 22 por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Hemos interrumpido la programación para darles una noticia de última hora. Te ilumina. Te da calor. Te hace imaginar. Ultravioleta. Ultravioleta. Los martes de 15 a 17 horas, Violeta Lorré te espera en Conexión Abierta. Violeta Lorré. Ultravioleta. Textos, charlas, noticias, invitados, música. Violeta Lorré. Ultravioleta. Por Conexión Abierta, la radio de la UAI. Con la efusión de siempre y al estilo que lo caracteriza, Horacio Pagani propone una hora de actualidad deportiva al ritmo del 2x4. Pagani Fútbol Tango. Un protagonista, dos pasiones. Con la participación de Luis Pagani. Todos los viernes a las 11 de la mañana por Conexión Abierta. La radio de la UAI. Conexión Abierta. Aquí comienza Diálogo, conducido por el doctor Miguel Brunetti y el obispo Eric Escala. Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en nuestro primer programa de Diálogo. Hoy les presentamos a Rodrigo Cabrera, que nos está acompañando, y a Mónica Arias, que también nos estará acompañando en todos nuestros programas. Queremos que este espacio sea de reflexión como padres, como educadores, y ver todos los problemas que nos aquejan dentro de la sociedad. Así que me gustaría que Mónica nos diera unas palabras en nuestro primer programa. Cómo no, Eric, muchísimas gracias por invitarme a participar de este nuevo programa. Como bien dijiste, mi nombre es Mónica Arias, yo soy coach ejecutiva y también soy neuropsicoeducadora. Trabajo con líderes particularmente y lo que hago es enseñarles comunicación de excelencia, que es algo que me costó bastante tiempo hacerlo entender, ¿sí?, a la comunidad empresarial, que es necesario que empecemos a cambiar las conversaciones hacia conversaciones más valorativas, ¿sí?, que estén basadas en valores humanos. Así que eso es lo que hago fundamentalmente y es un placer estar con mi humilde contribución aquí en tu programa. Gracias. Toda contribución es muy buena. Y tenemos aquí a Rodrigo. A ver, Rodrigo, ¿cómo anda eso? Hola, buenas tardes. Como ya dijo, mi nombre es Rodrigo. Tengo 20 años y soy actual estudiante de la UBA de la carrera de Filosofía. Muy buena carrera esa. Excelente carrera, apasionante. Sí. El lugar que vengo a ofrecer acá es la opinión a partir del punto de vista de un estudiante y, en lo personal, futuro educador, ¿verdad? Muy bien. Estamos en una semana histórica. Tenemos nuevo presidente. ¿Cómo vemos nosotros como latinoamericanos este paso histórico? ¿Cómo lo ves tú como joven? ¿Cómo lo ves tú, Mónica, como educadora, como madre, como argentina? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ves esta nueva
nueva etapa de la República? Bueno, como joven, yo creo que el periodo que dejamos atrás, el último gobierno, lo que permitió es el acercamiento de los jóvenes a la política, el volver a estar interesados en el asunto de la política. Como sabemos, pasamos una etapa muy dura. En el 2001 la gente dejó de confiar en los políticos como guías de un pueblo, ¿verdad? Creo que esto se recuperó, lo vemos tanto en la militancia de la actual oposición, como también la actual militancia de jóvenes que se han incorporado para militar para la derecha, para lo que es el Frente Cambiemos. Puede haber discrepancias en tema de opiniones, pero la realidad, desde mi punto de vista, es que se recuperó ese interés por conocer acerca de cómo se debe guiar la sociedad en un pueblo. Mónica, ¿tú cómo lo ves? Muy buena tu reflexión. A mí me gustaría hacer una reflexión que por la edad que tengo, que es un poquito más que poquito nada más que la que tiene él, tiene que ver con la valoración de la democracia que hemos sabido conseguir y que nos ha costado llegar a ella y mantenerla. Entonces creo que, como bien decía Rodrigo, sí es cierto, los jóvenes se han acercado más a la política y esto es un gran avance, con defectos, con virtudes, a ver, ¿qué gobierno no lo tiene, no? Esto me parece un paso fundamental, pero lo que yo rescato es realmente esta celebración de una nueva transición, es decir, cuando uno empieza un cambio, y de los cambios vamos a hablar dentro de un ratito, si les parece bien, cuando uno empieza un cambio en general, o cuando un país en este caso empieza un cambio en general, siempre hay un periodo de ajustes, de idas, de venidas, de controversias. Entonces hay que darle lugar a ese tipo de espacio también, ¿no? Creo que este logro de la democracia es fantástico y que tenemos que apoyar mucho a nuestro nuevo presidente en lo que disponga, y que el tiempo, en realidad, que es el único que pone a todas las cosas y a las personas en su lugar, es el que en definitiva va a decidir, ¿sí? Si hizo o no bien las cosas, y nosotros entonces seremos capaces de continuar confiando en él o no, llegado el momento. Entonces me parece que esto es, como decías, Eric, un tema muy importante y es histórico, particularmente en Sudamérica. Vos hablaste de Latinoamérica. Yo, la verdad, que amo a mi país y me encantaría que pudiera todo ciudadano de mi país sentirse no solamente libre, sino también seguro en su trabajo, seguro en su familia, seguro en su escuela. Bueno, y de eso también dependen mucho las decisiones políticas, ¿no? Sí, el tema de seguridad creo que es uno de los temas fundamentales. Y se pidió mucho dentro de todas las campañas políticas. Sí, se habló mucho de que necesitamos seguridad, necesitamos que poder salir a la calle y poder estar tranquilos. Nosotros venimos de una etapa en la que los vecinos se conocían, en los que salías y estabas seguro en tu barrio. Ahora ya no hay seguridad, a la hora que sea. Entonces, eso es lo que queremos, vivir tranquilos, vivir con seguridad, vivir en paz y armonía. Y eso solamente se consigue a través de una muy buena seguridad y a través de un compromiso entre pares, entre ciudadanos, que digan, bueno, queremos vivir en armonía, queremos vivir en tolerancia. Creo que a ustedes, los jóvenes, les toca sobre todo este papel fundamental de vivir esa tolerancia que nosotros vivimos, que nosotros experimentamos. El respeto al adulto mayor, sobre todo, que era tan importante, tan fundamental en nuestra época, que siempre se hablaba del respeto a los mayores, que se ha ido perdiendo, el respeto a los educadores. Cuando nosotros éramos jóvenes, el educador tenía siempre la última palabra en su materia. Ahora es el padre
el que viene a sí. cuestionar al docente. Entonces tenemos que volver a los valores. Sin valores no podemos estar. Porque además son valores universales. No es un valor de Argentina o Latinoamérica. El tema de la educación y el tema del respeto, que son valores universales, la persona se forma en realidad en su casa, en su seno, con sus tutores o con sus padres. Entonces es fundamental que se haga hincapié en justamente armar esos lazos de los cuales hablábamos antes del programa, ¿no? Lazos que son reales, lazos que son no solo de parentesco, sino de afecto. Es decir, al mundo en general le hace falta mucho más afecto. Y esto se trasluce en la sociedad que vivimos todos. Y quiero hacer un breve comentario con respecto a algo que dijiste de la seguridad, que a mí también, como yo fui criada como vos en un barrio tranquilo y que nos conocemos todos y demás, no teníamos problema en llegar a la hora que fuera, bajar del colectivo y caminar unas cuadras hasta casa, y ahora no es tan así. Creo que también hay que posicionarse en un lugar de mucho cuidado cuando uno habla de estos temas de seguridad, porque no se trata de empezar a hacer, ¿cómo te puedo explicar?, discriminación. Es decir, todo lo contrario. Es decir, yo creo que se puede hacer perfectamente una política de inclusión, ¿sí?, que incluya valores, que genere otro tipo de respuestas, ¿sí?, de estos jóvenes o de esta gente que está en la calle y que por ahí delinque como medio de vida, sin necesidad de caer en ningún tipo de, voy a decir una palabra que a nadie le gusta, pero bueno, que es real, que es el extremismo, ¿no? Pasarnos de raya y hacer cosas que no son. No supera nada. Entonces quería hacer ese siempre vamos a estar como en la ruedita del ratoncito, ¿no? Dentro de unos años protestando por las mismas cosas, si no hacemos cambios fundamentales. No, lo que buscamos es tranquilidad. Volver a que la familia sea el núcleo de la sociedad realmente. Se está perdiendo la familia. Se pierde la familia, se pierde la sociedad. Siempre se nos dijo, y es cierto, la familia es la base de la sociedad. Si nosotros tenemos una infancia feliz, vamos a buscar alcanzar nuestras metas. Siempre. Nosotros que venimos de esa generación de padre, madre, hermanos, creo que tuvimos una infancia feliz. Pero ahora estamos hablando de familias ensambladas. Ya no se habla de padre y madre, sino es padre, madre, la pareja, los hermanos que vienen. Entonces, esa familia universal ya no la tenemos. Entonces, la sociedad viene y resiente este cambio que se está dando. Sí, como aporte te diría que la neurociencia en ese sentido está bastante de acuerdo con la psicología, que desde el momento de nacer, y aún también hay gente que sostiene que mucho antes de nacer también, cualquier tipo de emoción que la criatura tenga que no sea sana, es decir, que no sea afectiva, que sea tóxica. ¿Por qué? Porque los padres también pueden estar influenciados por el medio ambiente, por el bombardeo continuo de los medios, por el consumismo, que ya sabemos, que dijimos que habría que dedicarle un programa aparte. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La criatura absorbe, el cerebro al nacer es como un libro abierto, en blanco, es una maravilla porque absorbe absolutamente todo y todo lo deja en el inconsciente, ¿sí?, que es esa caja negra famosa que descubrió después de muchos años de estudio Freud. Entonces, en ese sentido, la neurociencia lo que dice es que es verdad, la criatura que absorbe un mal ambiente, que no está rodeada de afecto, porque convengamos que también en una familia hay conflictos. Es decir, somos todos diferentes, todos somos unidades sagradas y tenemos, digamos, distintas vivencias emocionales, cada uno de nosotros. De hecho, aunque hayamos vivido en una familia numerosa, seguramente mi emoción respecto de una situación dada será distinta de la de alguno de mis hermanos. ¿Por qué no? Porque soy un ser distinto. Entonces digo,
lo que la neurociencia sostiene es que cuanto más tóxica haya sido la relación que tuvo esa criatura, que no se podía defender, porque tenía que vivir con esos padres para sobrevivir, y haya acumulado mayor cantidad de emociones negativas en su subconsciente, más dificultades va a tener de desarrollarse plenamente en todas sus capacidades a medida que va evolucionando, a medida que va creciendo. Esto es así, inevitablemente es así. Ahora, otra rama de la neurociencia también sostiene que a pesar de todo esto, a pesar de que estas creencias que se van formando en la criatura y después se hacen realmente muy fuertes en la adolescencia y a partir de ella, a pesar de que sí tienen un gran componente para poder, para que esa persona pueda o no desarrollarse, también existen herramientas que, gracias a Dios, la neurociencia está descubriendo, que son simples de aplicar, que son fáciles, pero que requieren entrega de parte de la persona para poder darse cuenta de cuáles son esas cuestiones que lo están trabando, esos patrones tóxicos y repetitivos que como si yo te dijera, conducen a drogarse, ¿no? Lo voy a decir en este término, permanentemente con reacciones tóxicas, violencia contra ellos mismos primero, contra los demás. Es como un círculo vicioso, pero se está desentrañando porque, gracias a Dios, ahora también la neurociencia se ha unido con la neurobiología y entonces es fantástico porque tenemos un montón de herramientas de las cuales me encantaría en algún momento hablarles. Sí. ¿Qué les parece si vamos a un pequeño corte así? Dale. Volvemos con el tema de la neurociencia que nos interesa hablar de eso. Bueno. Encontranos en Facebook,
Iglesia Episcopal Ortodoxa Internacional. Bueno, estamos de vuelta y tenemos varias consultas, Mónica, aprovechando el tema de la neurociencia. ¿Cómo no? Te queremos pedir tu opinión sobre el entorno, cómo marca el entorno al ser humano, al sujeto, desde su concepción hasta los primeros años, porque después te tengo que hacer una consulta. Bueno, en realidad voy a dar mi opinión porque sinceramente no soy médica y tampoco soy psiquiatra o psicóloga, pero desde la neurociencia es importante la pregunta que me haces porque el entorno marca una diferencia muy grande en cuanto al desarrollo de la criatura, más allá del trato que se le dé a esa criatura. El entorno influye 100%. Ahora, en cuanto a cuando la criatura se está formando en el seno materno, creo que esto forma parte de una rama de la medicina que estudia justamente a los bebés todavía no nacidos, a los neonatos. Te podría decir que a través del sonido, que está directamente relacionado con la neurociencia, es mi opinión, pero estoy casi segura de que el bebé reconoce el sonido de la voz de la madre, ni bien nace, es decir, creo que esto inclusive está hasta comprobado también, no lo tengo registrado, pero creo que en algún lugar, en alguna revista lo he leído, por un lado. Entonces, con respecto al entorno, es interesante la pregunta porque el entorno influye tanto positiva como negativamente, así como influye el ambiente de afecto o no en el cual la criatura se desarrolla. Como dije antes, desde que nace la criatura hasta los 7 años aproximadamente, el cerebro es como una gran esponja, absorbe todo. Ahora, si bien el ambiente o el ámbito donde se desarrolla la criatura puede incidir fuertemente, máxime cuando es negativo, también está muy amortizado. Me sale amortizado como un verbo. Tengo un auto en la cabeza y pienso en los amortiguadores. Se amortigua, ahí está la palabra, se amortigua mucho con el afecto que le da el entorno, es decir, los padres, tutores, encargados o quien sean que están a cargo de los menores. Es decir, el amor que se le entrega a una persona, a pesar de que esté en una situación, en un ambiente que no sea 100% propicio para él en determinado momento, es el catalizador de todo lo que esa persona va a hacer en su futuro. Esto es así, o sea, y la neurociencia lo prueba. ¿Por qué? Porque a mayor afecto, y ahora quiero hablar de otro tema que está relacionado con el ambiente antes de olvidarme, a mayor afecto la persona tiene más posibilidades de desarrollar mejor sus lóbulos prefrontales, que es la parte evolutiva del cerebro, es la parte que se desarrolló, es la tercera instancia, digamos, es el cerebro humano. Los lóbulos prefrontales, que son el frente de nuestra cabeza, son los tableros de comando, es decir, ahí tomamos las decisiones, ahí racionalizamos, ahí sabemos controlar las emociones, que es un tema que también me gustaría hablar. Pero esto es imposible si la persona no tuvo afecto y no tuvo básicamente, y ahí va el segundo tema, una alimentación acorde. ¿Por qué? Porque las neuronas son células que precisan, además de afecto, precisan alimento, por supuesto, como todas las células de nuestro cuerpo. Pero fundamentalmente las neuronas, para poder desarrollarse en plenitud y conformar estos lóbulos prefrontales sanos, precisan una alimentación adecuada. Entonces, si la persona en su base no tiene una alimentación adecuada, cuando llegue a su adolescencia, ya pasado los 7 años, primero absorbió a lo mejor del ambiente un montón de negatividad, toxicidades de tratos varios que no son los más indicados para una criatura. Y luego
inmediatamente ingresa a la escuela primaria, si tiene la suerte de participar en una escuela. Y bueno, y ahí se ve en un mundo social, empieza a interactuar, y ya si no ha tenido esta base, ¿sí?, mínima para poder empezar a vivir bien, para poder él sentirse bien o ella sentirse bien, bueno, ahí empiezan los problemas que después terminan en lo que hablaba antes, ¿no? Esto de los valores que se pervierten, que no nos damos cuenta y que se convierten inconscientemente en estas cuestiones de violencia interna y que manifestamos hacia afuera permanentemente. Tengo una consulta. Tengo un chico de alrededor de unos 12 años que se ha intentado suicidar 3 veces. Ah, bueno, pobrecito. Sí, 3 veces. Qué horror. Entonces, indiscutiblemente el ambiente no le ha ayudado. Y la situación familiar tampoco, porque si un niño a esa edad se intenta quitar la vida porque hay algo que está funcionando muy mal, seguro que va a tener que ir a un psiquiatra. Seguro, por supuesto. Sí. Pero ahí vemos cómo el ambiente influye en la persona. Rodrigo, tú vienes el más joven de nosotros, vienes de una familia donde te dieron toda la contención, todo el amor. Sí, justamente cuando estabas hablando pensaba en que esto de que la persona busca continuamente el afecto para poder crecer bien. Este afecto no tiene que ser ni desde el punto de vista material, por ejemplo, de que los padres le den todo lo que quieren, sino que se trata de un afecto, de una comunicación entre los padres, el hijo o su propio entorno, porque cuando la persona en cuestión quizá no encuentra un buen entorno en la familia, cuando ingrese al jardín o a la escuela primaria, va a intentar buscar amigos, atención en la escuela, o este tema de también un trabajo de la sociedad, por ejemplo, la cuestión de los clubes de deportes que organizan, no sé, por tirar un ejemplo, campeonatos de fútbol, enseñan ajedrez, enseñan pintura, música. Ahí también hay un lugar donde se puede encontrar contención. Ahora, justamente, ¿qué pasa cuando todo esto falla? Sí, es interesante lo que decís, porque además hay algo fundamental, y es que estas estructuras que son inconscientes y que se forman, se enquistan, esa es la verdadera palabra. Entonces después repiten hábitos nocivos. ¿Por qué? Porque la persona que se acostumbró a ser maltratada de pequeña después va a buscar repetir esa situación de maltrato. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando era chico, identificó que ese era el lugar de pertenencia, que ese era el lugar de supervivencia. Entonces se va a sentir mejor cuando está en ambientes que generan este tipo de disturbios o que él mismo o ella misma genera. Esto muy lamentablemente se vuelca a lo que es la violencia de género. Bueno, ese es un tema. Sí, muy bastante divertido, pero fundamental podemos hablar de eso varios programas. Tú dijiste que también familia y la escuela. Sí. Tú vienes de una escuela donde te dieron toda la contención, todo ese afecto, las maestras, los profesores. Saludos a Claudia, la directora del Colegio Belén. Saludo. ¿Cómo viste ese cambio de ese núcleo de cariño que te dieron ahora que estás en la universidad? ¿Cómo fue ese cambio? Fue sorpresivo, sinceramente. Quizás no lo cuento acá, la escuela donde fui es un colegio bastante chico, seremos en total cerca de 200, 300 alumnos. Nuestra directora tiene un carácter muy maternal. En lo personal, a mí, por ejemplo, me conoce desde el jardín. Entonces, es como que hay un carácter maternal. ¿Qué pasa? Esto me di cuenta cuando ingresé a la universidad. Es que ese entorno, te crean en un entorno realmente muy amoroso, se preocupan por vos, te desarrollas muy bien realmente, las capacidades se desarrollan muy bien. Pero de golpe cuando te encontrás con una universidad donde los profesores no se saben tu nombre, tenés que formar nuevas amistades, personas que quizás no te llevas bien, personas que te llevas bien pero no son tus amigos de siempre. Es
salir, es digamos, un cambio enorme. Claro, sí, salir, digamos, de una burbuja. Sí. Es así. Y que dentro del campo de la neurociencia, ¿cómo ves la sociedad que tenemos ahora? Porque hablamos de las familias tradicionales y ahora estamos hablando de familias ensambladas. ¿Cómo se ve algún punto de encuentro, algo que pueda unirlos? Si es que se puede. Mira, en realidad el tema, por un lado es complejo y por el otro lado es simple, digamos. Es paradójico lo que digo, pero es real. Es complejo porque es cierto, hay, digamos, estilos de familias ahora que antes, hace unos años, no existían, ¿verdad? Pero yo insisto en la simpleza del afecto y en la simpleza de la intención. La intención, que es eso tan difícil de probar en el derecho, tan difícil de probar, es lo que tenemos que tener presente siempre cuando estamos frente a un otro, que puede ser nuestro hijo, nuestro sobrino o alguien a quien hemos decidido encaminar en la vida, ¿sí? Como padres o como tutores, porque de la intención van a nacer todas las acciones. Y si nosotros no estamos plenos, si no estamos realmente en nuestro eje emocional, no sé qué tipo de camino vamos a poder enmarcarle a esa criatura o a ese adolescente o a esa persona que lo precise. Entonces, es cierto, los ensambles familiares son más difíciles, digamos, para la estructura psíquica de la persona, ¿no? Para adecuarse a los cambios que genera todo esto. Pero cuando se hace en un marco de respeto y de mucho afecto, vuelvo a insistir, se amortigua muchísimo cualquier tipo de transición, como le pasó, por ejemplo, a Rodrigo cuando entró en la universidad y se vio con ese mundo que nos pasó a todos, no entrar en la universidad, más que en la UBA, que es gigante, ¿no? Ese tipo de transición implica un impacto emocional y no todo el mundo está fuertemente preparado para recibir ese impacto. ¿Qué quiere decir ese impacto? Es nada más y nada menos que el impacto del rechazo, ¿sí? Es el rechazo que el otro o los otros hacen de mí, de lo que digo, de mi presencia, de que soy solo un número, de que cómo hago yo para interactuar. Todo eso tiene que ver con el miedo al rechazo, y volvemos a los temas cruciales. Hay 5 emociones básicas, ya después voy a hablar de ellas, pero básicamente la persona que lamentablemente viene arrastrando desde su infancia mucho maltrato y falta de afecto, suele repetir o suele quedarse en 2 emociones tóxicas muy fuertes, que son la bronca o la rabia y el miedo. Y en realidad el amor es la antítesis del miedo. A veces dicen, no, es el odio. No, el miedo es la antítesis del amor. Y el amor es la solución, ¿sí?, al miedo. Y algo que no nos enseñan y que aprendemos a los ponchazos tiene que ver con el amor a uno mismo. Porque si yo no me aprecio y no me valoro en toda mi plenitud y en lo que soy, vida sagrada que puede expandirse, conciencia que puede, ¿sí?, ayudar a los demás, a su vez a expandirse, y no me reconozco como ser único, bueno, entonces voy a tener un poco de dificultad para poder dar afecto, que primero me lo tengo que dar a mí misma. Y sí, primero tenemos que querernos para poder querer al otro. Totalmente. Si no, no se puede. ¿Qué les parece si vamos a un corte y después seguimos con esas 5 emociones que nos sí, cómo no. interesa hablar? And
I saw you in heaven, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knee. Time can break your heart, have you begging please, begging beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven, 'cause I know I don't belong here in heaven. Para comunicarte con el programa, escribinos a escalaeric@gmail.com, miguelbrunetti1@gmail.com o llámanos al 4300-9470. Bueno, estamos de vuelta y ahora sí le queremos consultar a Mónica. ¿Cuáles son esas 5 emociones básicas? Sí. Bueno, ya nombré 2, que son el miedo, la bronca, ¿sí? O el odio, todo lo que está relacionado con el no manejo de la emoción negativa. La alegría es una emoción. El asco también es una emoción. Y la tristeza. La tristeza es una emoción que nos puede llevar a la depresión y bueno, a no poder ver que realmente tenemos una solución posible, muchas soluciones posibles. De hecho, nosotros los coaches nos especializamos en hacer preguntas, ¿no? Preguntas poderosas, preguntas que abran, ¿sí? Posibilidades. Y entonces, en la medida en que la persona se pone a disposición de darse cuenta que bueno, todos tenemos fisuras, todos tenemos fallas, pero hay patrones negativos que vamos repitiendo, que vamos haciendo muy seguido y que tenemos que identificar. Y una vez que los identificamos y los llevamos a la luz, es decir, los traemos a la conciencia, los podemos trabajar. Podemos iniciar cambios pequeños, paulatinos, porque ese es otro problema que tenemos. Y no solamente en Argentina, es un tema mundial. No le damos tiempo al tiempo. Estamos pensando hoy
lo que vamos a hacer mañana, y si pedimos algo a uno de nuestros empleados, en el caso de que me ha pasado con líderes, ¿no? Que piden un trabajo X, un report o lo que sea, y lo piden para anteayer, y en realidad, a ver, hay como un desfasaje, porque todo lleva un tiempo y es necesario respetar ese tiempo, no solamente en la creación de lo que sea, de un trabajo, de cualquier cosa, sino el respeto por el tiempo interno, ese tiempo de comunión y de conexión con lo que somos, que en realidad cada uno de nosotros somos esencia divina, ¿no? Somos como una chispa divina. Entonces, poder llegar a ese lugar es posible, poder transformar patrones tóxicos también es posible, principalmente si uno dirige gente, porque cuando tenemos la responsabilidad enorme de dirigir personas, tenemos que estar dando el ejemplo permanentemente. Y eso también ha fallado en muchas instancias de organizaciones diversas, no solo aquí, por lo repetir, sino en el mundo. Entonces es como que la neurociencia viene a ayudar, a develar esos secretos que todos podemos compartir entre todos para bien de todos. Cuando tú hablaste de los tiempos, son muy importantes los tiempos, y sobre todo en el crecimiento y en la evolución del hombre. Vemos que ahora esos tiempos no se respetan. Cada vez más nos adelantamos. Venimos de una generación, nosotros, tú eres joven. Nosotros venimos de una generación en la que los tiempos eran más espaciados. Cuando querías salir con una chica, tenías que pedir el teléfono. Y después tenías que ir a la casa. Sí. Y no había el Facebook ni el internet, no. Y entonces tenías que tomarte tu tiempo y darle su tiempo y su espacio para que la relación fluyera. Ahora es todo tan impersonal. Entonces los tiempos no se respetan, ese conocerse ya no va como antes. Bueno, los tiempos han cambiado. Sí. Convengamos, parece una frase de abuelita, pero bueno, es real, los tiempos han cambiado, por un lado. Pero por otro lado, los tiempos han cambiado y hay un factor que influye en esto de apurarnos y que parece que no nos alcanza el tiempo, y es la tecnología. La tecnología que nos ayuda en un montón de cosas, en la salud, nos ayuda en la educación, nos ayuda a conectarnos con personas de países que son muy remotos, rápidamente prendemos un Skype o hacemos una comunicación celular y enseguida estamos conectados o hablando con esa persona. Pero lo que sucede es que pensamos que eso significa vincular, y en realidad lo vincular tiene que ver con lo humano, no tiene que ver con la tecnología. Es cierto, sí, es muy gratificante poder tener amigos, qué sé yo, no sé, unos cuantos amigos fuera del país, ¿no? E intercambiar, me parece fascinante, pero por otro lado hay que tener cuidado con los excesos. Siempre volvemos al mismo tema, es decir, el eje es el centro y el eje es mantener ese equilibrio, porque si no somos dependientes y nos volvemos adictos a la tecnología, así como nos volvemos adictos a una persona y nos volvemos adictos a la comida o nos volvemos adictos a alcohol, por ejemplo. Estoy dando algunos de los problemas que surgen en la sociedad actualmente. También nos volvemos adictos a la tecnología, y hoy, como decía Rodrigo antes del programa, hay chiquitos que tienen 3, 4 años y ya les regalan una tablet, y entonces están permanentemente desconectados, porque lo que logra justamente el tema de la tecnología es desconectar a la persona del ambiente, del entorno del que hablábamos antes, ¿no? Entonces ya no hay esa comunicación, no hay diálogo. El programa se llama Diálogo, con lo cual está muy bueno hayas traído el tema. Originalmente se llamaba Faro de Ideas. Sí, lo sé, Faro de Ideas, pero fue suplantado. Digamos que hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado ahí vino y dijo, bueno, ya está. Y quedamos con el no diálogo. Importa, igual me parece que diálogo es un muy buen tema, porque justamente la evolución, como decías vos, del hombre depende de los diálogos que entablemos. Y estos diálogos que entablamos,
cuando se componen de conversaciones valorativas, que son cruciales a la hora de poder entablar una relación con el otro, desde cualquier ámbito, familiar, personal o en la empresa. Estas conversaciones valorativas generan otro tipo de ambiente, otro tipo de aire, otro tipo de entorno. Pero para eso hay que tener una disposición y predisposición a aprender, a comunicar desde otro lado, desde el lugar de la apertura emocional, desde el lugar, como decía antes, del afecto. Esto de que me suena cuando... Esto de que actualmente la sociedad tiende a pensar de que la felicidad viene a partir de bienes materiales. Y se está suplantando, se está sacando lo que sería la comunicación social entre la familia, entre los amigos, por quizás una felicidad por un celular, una computadora y estar conectados, o cualquier otra cosa material. Se está suplantando los valores que tienen que ir de generación en generación y de entorno con la persona en sí. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Además de que también se pierde esta cuestión de, por llamarlo así, el yo interior, esto de que estamos tan conectados a nuestras cosas que no podemos... Que perdemos la reflexión, que es lo primero que dijo Eric cuando abrimos el programa. ¿De qué se trata el programa Diálogo? Es un espacio de reflexión, y esos espacios de reflexión son propios. Cada uno tiene, a su manera, en su vida, con quien viva o si vive solo, no importa, tiene un momento en el día, seguramente si así lo desea, porque también acá estamos hablando del poder de decisión que todos tenemos, ¿no? Es decir, somos seres que tenemos la gran virtud de poder elegir permanentemente con qué tipo de pensamientos queremos conectar. Y cuando nosotros enseguida nos damos cuenta de que estamos conectando con pensamientos que no nos ayudan, en vez de hacer de cuenta que no los tenemos, ¿no? Acá levanto la alfombra y tiro toda ahí la basura, no, en vez de hacer eso y rechazarlos, darles la bienvenida, porque también forma parte de lo que en su momento Carl Jung llamó la sombra. Es decir, todos tenemos algunas cuestiones internas, que bueno, por cuestiones de la infancia o porque traemos atávicamente de generación en generación, por ahí no están resueltas o nos conformaron cierto carácter que salta por alguna razón. Bueno, entonces darle la bienvenida a esos pensamientos, abrazarlos, y vuelvo a repetir, darles mucho afecto. Cuando uno se da afecto a sí mismo, lo que piensa, lo que siente, lo que vive, inmediatamente empieza a vivir desde otro lugar. Es decir, empieza a darse cuenta que lo que va recibiendo de afuera, del mundo exterior, es un reflejo, porque además las neuronas lo repiten. Las neuronas tienen una capacidad fantástica que se llama neuroplasticidad. Y cuando esa persona ha hecho un trabajo interno y se relacionó consigo misma de una manera sana, se aceptó, se perdonó en algunas cuestiones, porque todos cometemos errores, ¿verdad? Bueno, entonces esa persona está capacitada para poder moldear esos pensamientos con la capacidad de la neuroplasticidad de forma diferente y ayudar a otros a que también hagan lo mismo. Esto es fantástico y está íntimamente relacionado con una parte de la neurobiología que se llama epigenética, y que está ahora en el mundo descubriendo que si nosotros así lo deseamos, podemos vivir mejor, podemos tener un mejor estado anímico, y que esto requiere simplemente una decisión tomada y un trabajo a realizar con uno, ¿sí? Con una persona que lo acompañe, en este caso un neurocoach, y que le ayude a poder ver cuáles son esos patrones que repite negativos y a transformarlos. ¿Qué les parece si damos un pequeño corte? ¿Cómo no? When the sound of her languors
La voz del pastor te propone un momento de reflexión. Acompáñanos. Muy buenas tardes. Vamos a tomar un momento de reflexión. Le damos la bienvenida a Dante, que tiene un programa de jóvenes. Programa de jóvenes latinoamericanos. En este momento queremos reflexionar sobre este momento que estamos viviendo, que es el momento del Adviento. El Adviento es este momento de espera al nacimiento de Jesús. Estamos esperando que Cristo nazca en nuestros corazones, pero así como es un momento de espera, es un momento de angustia para muchas personas. Es el momento en el que se producen más suicidios, porque las personas se sienten desesperadas, angustiadas, solas. Hoy queremos pedirles que si conocen a alguna persona que está sola, desamparada, el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Es el momento para acercarnos, para hacerles presente a este Señor, Padre, Hijo, que nace en nuestros corazones. Es el momento para decirles: el Señor te ama, el Señor está contigo, el Señor se acerca a ti y yo te veo como mi hermano. Pidámosle a Dios que nos dé su misericordia, que es ese amor que va más allá de la razón del hombre. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser instrumento de su paz en este momento tan angustiante para el mundo, donde vivimos guerras, abandono, desolación, donde a nuestro alrededor mueren niños, mueren ancianos, sin el amor que solamente puede venir de Dios, ese amor misericordioso que nosotros podemos transmitir a través de nuestras acciones. Pidámosle a Dios que nosotros podamos ser instrumentos de su paz. Yo te pido que en este momento de Adviento te acerques al hermano que te necesita, te acerques a aquel que extiende su mano pidiendo ayuda. No es solamente ayuda material, es una ayuda espiritual, es un acompañamiento, es estar ahí para el otro. Pidámosle al Señor que nos dé fuerzas para ser instrumentos, reales instrumentos de su paz. Así como dice San Agustín: Señor, hazme instrumento, San Francisco de Asís: Señor, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Bueno, llevemos el amor de Dios a aquel que nos necesita. Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia de ser tus hijos, ayúdanos a ser hermanos, hijos y herederos de tu amor. Amén. Amén. Y bueno, damos las gracias a todos por estar acá. Dante, que nos quieres presentar un poquito de tu proyecto de jóvenes latinoamericanos, ¿qué nos quieres decir? Bueno, primeramente, muchas gracias. Disculpe un poco la tardanza, uno cuando trabaja está en ámbito, pero sí, conozco a Eri. Sí, tengo un programa que de jóvenes, es un proyecto juvenil de talleres de emprendimiento, del cual hemos presentado a nuestras autoridades, amigas, tanto del gobierno guanasalense como de este gobierno, y la intención es formar una casa de la juventud que no solamente vea para jóvenes latinos, o sea, no solo jóvenes argentinos, sino latinoamericanos, y bueno, y trabajar en conjunto a nivel nacional e internacional con los programas de jóvenes de distintos países, como el mío, en este caso que soy del Perú. Y el proyecto se llama Programa de Jóvenes, Talleres de Emprendimiento Juvenil, Casa de la Juventud, y formar grupos juveniles para formalizarlos y hacer que también haya un trabajo interno desde la familia hacia la sociedad y hacia las autoridades. Y bueno, estamos de la mano
apoyándolo acá al hermano Eric, y ya poco a poco vamos a ir haciéndoles conocer acá a Conexión Abierta sobre la intención nuestra juvenil de este gran programa de jóvenes, que nosotros lo consideramos el verdadero programa de jóvenes desde Argentina hacia Latinoamérica. Muy interesante. Sí. Mónica, a ver qué nos quieres decir. No, bueno, muy interesante tu proyecto, la verdad, te felicito. Simplemente darles las gracias a todos ustedes. Nos quedamos con ganas de escuchar más de la negociación. Bueno, ya vamos a seguir vamos a seguir explorando, Sí. porque la verdad que es muy rico el tema. La verdad que Y sí. da para, como decía antes, para muchas variables de conversación y de diálogo, ¿sí? Y también invitar a la audiencia a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna observación para hacer. Nosotros no tenemos la fórmula de la verdad, ninguno, pero estamos abiertos a interactuar, y por supuesto el programa se llama Diálogo por eso, así que... Primero era Faro de Ideas. ¿Cómo? Faro de Ideas. O sea, la intención es justamente... ¿Faro de Ideas? Claro, la intención es dar ese flor de ideas, y que quién más que el pueblo, la gente, los radioescuchas, que puedan sacar no solamente una conclusión de saber y escucharnos y conocernos, sino llamar a la radio, comunicarse por Facebook, por Twitter, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, el programa de nosotros tiene Facebook, que se llama Programa de Jóvenes Latinoamericano, o si no, me encuentran con mi nombre, que es Dante Martín Peñaguera en Facebook, y entonces en este caso ahora ya el programa de jóvenes está unida a Conexión Abierta y con vos y con él, para esto seguir promocionando. Para que siga creciendo, obviamente. Rodrigo. Bueno, primero el agradecimiento por haber venido acá. Muchas gracias por acercarte. Me parece muy interesante y agradezco el hecho de que se abra un espacio para, en este caso, una voz de alguien joven, y también el programa que trajo el compañero Dante, que también, muchas gracias, que también pone un gran interés sobre los jóvenes. Es decir, hay que darles lugar para que se escuchen, para que se capaciten. Después de todo, son los jóvenes los que van a venir después. Hay que darles las mejores herramientas para que todo pueda seguir hacia el avance, ¿verdad? Sí. Bueno, les damos las gracias por habernos escuchado. Les invitamos a escucharnos el próximo viernes de 3 a 4 de 15 a 16, ¿no? 15 a 16. Faltaría dar los teléfonos de la radio, si pudiéramos. Claro que sí, los teléfonos de la radio son 43 00 94 70, y nos falta el correo de ustedes para anexarnos también. Mi correo es contacto@monicaarias.com.ar. Mi correo es rodrigocabrera3108@gmail.com. Y bueno, los esperamos el próximo viernes, y que sigan teniendo una muy buena buen fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias, sí, gracias. Rusia, Paraguay, Alemania, Honduras, Chile, Italia, Colombia, Francia, Bolivia, Suecia, Brasil, Argentina. En cualquier parte del mundo. Conexión Abierta. Donde